Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Universitaria para la Educación por organizar este tercer Congreso Internacional de Educación en la Argentina y por invitar a Siglo XXI para contar su visión y su experiencia de la educación después de este momento que la humanidad vive de pandemia y cómo se han ido reubicando y reelaborando las estrategias áulicas, las estrategias institucionales en función de esta nueva realidad. Mi nombre es María Belén Mendé, soy rectora de la Universidad Siglo XXI. La Universidad Siglo XXI es una universidad joven que tiene 25 años, una universidad que nace en Córdoba, ahí tiene su sede principal, y nace con la visión de desarrollar y trabajar académicamente muy cerca del mundo productivo y social. En estos 25 años decidimos abrazar la misión de democratizar la educación superior desde la iniciativa y el sector privado, es una universidad privada, y hemos trabajado en los últimos 10 años incansablemente en generar un modelo que logre incluir a los alumnos de todo el territorio nacional, vivan donde vivan, tengan la realidad social que tengan y también el estilo de vida al que de alguna manera los va llevando esta sociedad. Esta universidad es una universidad que tiene 65.000 alumnos en toda la Argentina, más de 43.000 egresados en la Argentina y más de 74 programas de grado, de pregrado y de posgrado, de formación principalmente en las ciencias sociales, en las ciencias del derecho y jurídicas, en las ciencias de las empresas y del management y en las ciencias aplicadas, e incipientemente hemos comenzado a desarrollar un proyecto en el área de la salud. Quiero presentarles a través de este breve video a la Universidad Siglo XXI. El mundo cambia, y cambia la forma en la que aprendemos. Aprendemos con otros, sin horarios definidos, en aulas donde todas las voces son importantes. Queremos desafíos, y salimos a buscarlos. Estamos en cientos de lugares a lo largo del país. La tecnología nos acerca a donde vivís y a donde están tus compañeros. Aprendemos resolviendo problemáticas reales en el aula. Aprendemos junto con el mundo productivo y social. Estamos cerca de las organizaciones y de las personas. Aprendemos innovando, investigando y creando. Aprendemos desafiando nuestras propias competencias. Modelo Academia 21. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Cuando pensamos en este mundo post-pandemia, y lo hacemos como en este congreso a través de miradas diversas, la mirada de los rectores de América Latina, de los rectores de Iberoamérica, de los representantes y los gestores de las políticas públicas a través de diferentes niveles del Estado Nacional y de otros estados de la región, confluimos en realmente sintetizar en que el cambio ha sido muy de raíz en este periodo de pandemia en el mundo y que las instituciones, el Estado y los actores de los sistemas educativos hemos ido reaccionando en un sentido evolutivo y hoy nos queda de alguna manera un tamiz de información que nos pone frente a poder construir entre nosotros esa famosa nueva normalidad de la que se habla. En educación y particularmente quienes estamos convocados en este congreso, tenemos la responsabilidad de construir esa nueva normalidad. Desde esa perspectiva yo quisiera compartirles algunas reflexiones que tienen que ver con cómo desde el siglo XXI vemos la realidad post-pandemia en educación y lo que ha ido pasando en este tiempo también. El principal eje a donde voy a centrar mis ideas para compartirles es poder identificar que hay un vuelco fundamental en el actor principal de la educación, que es el alumno, y que de alguna manera esta realidad nos lleva a dar un giro definitivo que muchas instituciones ya venían dando paulatinamente, y es pasar del estudiante al que se le enseña a un real protagonista que aprende. Y en esa frase que pareciera simple se esconden
variables muy relevantes que tienen que ver con la autonomía, con la autogestión, con las inequidades que en esta región existen y cómo el Estado y las organizaciones tenemos que reaccionar en consecuencia para que esa dinámica que se está dando, poniendo realmente en el eje de la formación a nuestros alumnos, pueda de alguna manera sostenerse en el tiempo y lograr procesos de mejores resultados educativos, mejores indicadores educativos y en definitiva una vida laboral, profesional y personal más próspera para las personas que formamos dentro de nuestros sistemas educativos. Teniendo en claro este concepto central sobre el que baso mi idea de este alumno protagonista que aprende, voy a centrarme en 5 grandes conceptos para compartir con ustedes. El primero tiene que ver con algo que nos ha pasado en este tiempo, de lo que se ha hablado mucho, y que yo lo resumiría como algo así, como el rediseño del mundo educativo, del sector educativo, cualquiera sea su realidad y cualquiera sea su nivel. Por un lado, pareciera que existe como una suerte de legitimación a las modalidades virtuales, a las modalidades de distancia, y en ese punto quisiera hacer una referencia en 2 sentidos y una distinción. Creo que cuando pase este tiempo vamos a poder identificar 2 tipos de estrategias y de modelos. Modelos sólidos, estructurados, opciones pedagógicas profundas mediadas por la tecnología o por la virtualidad y esfuerzos de tener ciertos elementos que le permitan al alumno estar conectado y activo con la escuela, con la universidad o con el terciario, pero que no dejan de ser una réplica de lo que hoy se hace en las instituciones de manera presencial en la virtualidad. Estos 2 modelos tienen diferencias sustanciales. Uno es un modo y una opción pedagógica de educar profunda, con decenas de detalles y con un anclaje sistémico. Y el otro son acciones sueltas que posiblemente no tengan los mejores resultados educativos. Por lo tanto, en este punto en particular del rediseño del sector, la legitimación de la virtualidad dependerá de la evolución y de las buenas prácticas que podamos tener como sistema en su conjunto. El segundo gran concepto es la escuela en el hogar, con todo lo que eso significa, y ahí aparecen variables que yo creo que en nuestros países y particularmente en la Argentina es lo que hoy más nos preocupa a todos los educadores, que es, cómo desarrollamos políticas para la equidad. Hay una diversidad muy grande de cómo en esta pandemia los alumnos de todos los niveles han tenido posibilidad de continuidad académica, que ha sido un eje fundamental del Gobierno Nacional. El Ministro de Educación de la Nación en la Argentina nos ha pedido de manera constante a todas las instituciones continuidad y calidad académica. En ese esquema y en esa posibilidad de la educación en el hogar se abren desafíos importantes. ¿Cómo está preparada la familia para acompañar a los alumnos? ¿Qué condiciones tienen los alumnos para poder tener la escuela en casa? Por supuesto, se involucra de manera muy determinante el acceso, no solamente el acceso a la tecnología, sino también el acceso al Internet y un conjunto de desafíos que la Argentina enfrenta para poder pensar en un modelo post-pandemia realmente inclusivo. El tercer gran concepto en este rediseño del mundo educativo tiene que ver con el docente. Los docentes han hecho un esfuerzo y un trabajo realmente inmenso en este tiempo. Creo que es muy importante que las instituciones educativas y los líderes de las instituciones educativas acompañemos con políticas reales ese gran rediseño del rol docente. Hoy el docente no solamente ha tenido que aprender a trabajar en la virtualidad, desarrollar objetos de aprendizaje, desarrollar contenidos propedéuticos, poder imaginar situaciones que antes se desarrollaban presencialmente a través de la mediación tecnológica, con las herramientas que ha tenido y que ha podido, y aparte contener psicosocialmente a un grupo de alumnos remotos que viven una realidad de mucha angustia y de mucha incertidumbre. Desarrollar políticas y generar estrategias para acompañar a los docentes y seguir formándolos
desde mi perspectiva y desde la perspectiva del siglo XXI, se hace extremadamente urgente porque este es el eslabón principal de cualquier institución educativa. El profesor como el mentor, el guía de una clase que ha cambiado su dinámica. La velocidad de cambio ha sido realmente muy rápida y en esa velocidad todas las instituciones hemos hecho el esfuerzo de adecuarnos. Esas adecuaciones tienen una cuota de innovación y de creatividad relevante. Nosotros en la Argentina hemos estado muy cerca, en mi caso todos los rectores, pero en el caso de la educación media y de algunas otras experiencias jurisdiccionales, aprendiendo de cómo cada uno ha hecho y qué prácticas ha llevado a cabo para que ese cambio tan veloz que tuviéramos que hacer fuera positivo y fuera integral. Y la verdad es que yo rescato especialmente la gran innovación que han tenido muchas instituciones, diferentes entidades y el propio Ministerio de Educación está generando una publicación en donde muchos de nosotros contamos cómo hemos hecho para hacer esta adecuación y me parece que es un material extremadamente valioso para consultar, para seguir haciendo crecer y para de alguna manera pararnos en ese punto para seguir apalancando y desarrollando nuestras políticas hacia adelante. Y por último, entender que en este movimiento de mediación tecnológica, de virtualidad, de trabajo remoto, de esfuerzo de docentes, hay una variable que es muy significativa y que tenemos que tener en cuenta quienes lideramos educación, que es una explosión tremenda de este sector que el mundo le llama EdTech, que es la tecnología en educación y la cantidad de herramientas que existen y que nos ofrecen permanentemente para resolver diferentes situaciones educativas. Desde mi perspectiva, es muy importante tener un modelo académico y pedagógico sólido antes de salir a incorporar tecnología porque sí. Con un modelo sólido uno sabe qué elemento de este EdTech se adecua a la mejor práctica del alumno. De lo contrario, la tecnología pasa a tener un eje central y el modelo se diluye y ese no es un proyecto a muy largo plazo. En este concepto del rediseño del mundo educativo, como conclusión, decirles que las instituciones que teníamos modelos pedagógicos, académicos y de liderazgo educativo sólidos, hemos podido encontrar muy buenas alternativas de evolución. Quienes no lo han tenido están elaborando y reelaborando soluciones con mucho desgaste y es importante, si me permiten una observación y una recomendación, sentarse a pensar cómo, para qué y con qué tipo de estrategias y didácticas educo para que luego todas las estrategias pedagógicas y didácticas nuevas y la tecnología se pueda adecuar a la visión de la institución. Un segundo gran concepto que les quiero compartir respecto de la temática de la pandemia y la renovación en el aula tiene que ver con ellos, con nuestro motivo de existir, con la experiencia de nuestros alumnos, de cada uno diferente, diverso, con realidades múltiples en este contexto nacional. Y desde esa perspectiva decirles que el alumno ha tenido de alguna manera también un gran valor en la adecuación, en una adecuación que según cada escuela y cada institución requiere normas de conducta en su hogar, normas de conducta de su vida privada, y ha sido importante o es importante en este punto la cercanía de la institución educativa y la integración a la nueva vida del alumno. El alumno tiene sus problemáticas, por supuesto está inserto en un mundo de mucha incertidumbre, donde también se pregunta, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué sigo estudiando? ¿Para qué sigo estudiando? Entonces el rol de la institución es mucho más integral, no solamente el que sucede en el aula en cada asignatura, sino el del sentido de vida, que es un tema que voy a tratar en unos minutos más. En este contexto, por supuesto, hay dinámicas que han cambiado. El alumno en la permanencia del vínculo con los profesores o con los docentes esperan un feedback más rápido, más inmediato,
tienen mayores niveles de ansiedad, retroalimentan a la institución educativa más rápidamente, se vuelven más exigentes y en términos generales tienen mucho más disponibilidad de tiempo para estar enfocados en sus procesos educativos. La flexibilidad y la adaptación posiblemente han sido los dos conceptos claves de la experiencia de los alumnos y nos parece desde el siglo XXI relevante no solamente seguir en ese camino, sino generar permanentemente experiencias y estrategias que mantengan al alumno en un vínculo cotidiano con la institución, con sus profesores y también con sus grupos de pares. El tercer concepto que quiero compartirles tiene que ver quizás con un concepto que atraviesa a toda la sociedad y posiblemente al mundo en este contexto de pandemia y de confinamiento, que ha sido la consecuencia de la pandemia, pero que está trayendo efectos muy relevantes y muy significativos a la condición humana, y es la búsqueda de propósito. En definitiva, lo que hacemos las instituciones educativas es trabajar sobre la autoestima de las personas, es de alguna manera desarrollarnos junto con nuestros alumnos en la búsqueda de su misión de vida, en este caso de la universidad, en su misión de ser profesional y de transformar su entorno o transformar su realidad. En esa búsqueda y en ese propósito está el docente como un gestor particular de las motivaciones del alumno, el alumno como eje central y la institución educativa que acompaña de diferentes formas a esa búsqueda y ese propósito. Y en ese aspecto centrarme en 4 conceptos particulares que he elegido. Primero, el aprendizaje socioemocional. Es importante que tengamos en cuenta las características del aprendizaje remoto sin estar en un lugar socializando, sin amigos, sin compañeros, sin la posibilidad de interactuar, sin la posibilidad de tener contacto físico, sin estar en el ámbito físico de la escuela, que trae tantos beneficios para los alumnos, igual en la universidad, que es ese espacio en donde uno se conecta con el aprendizaje, con el conocimiento, con el vínculo, y cómo ese aprendizaje socioemocional se recrea en una dinámica diferente, con pares distribuidos y remotos en el país, con estrategias diferentes en donde los alumnos puedan traer experiencias de la vida cotidiana, inclusive en las aulas poder contar situaciones de su propia casa para poder humanizar el aula y poder acercar a los miembros de esas aulas remotas en un mismo espacio físico. En este eje de la búsqueda del propósito, la motivación está siendo uno de los elementos más complejos. Cómo mantener un grado de motivación relevante para con el docente y para con el alumno e identificar qué cosas van motivando en diferentes momentos del tiempo a los diferentes grupos. En siglo XXI se han hecho diferentes investigaciones durante este tiempo a través de nuestra Secretaría de Investigación que nos permiten tener ciertos elementos para poder identificar no solamente algunos disparadores de la motivación, sino los grandes niveles de burnout en los que la sociedad argentina ha entrado durante esta pandemia y nuestros alumnos del sistema educativo no quedan afuera, y a partir de identificar cuáles son las variables que afectan más al desarrollo de las personas, poder activar con diferentes estrategias muchas formas y muchas estrategias y muchos ejercicios para poder estar muy atentos a la diversidad de los grupos. Se requiere una gran y definitiva resiliencia para poder transitar una situación como la que transitamos, y posiblemente las instituciones educativas hemos trabajado poco la inteligencia emocional con nuestros alumnos para dotarlos de diferentes herramientas que los lleven a la autogestión, a la resiliencia, a la motivación, al autodesarrollo. Me parece que como resultado de la estrategia del COVID, las instituciones debemos pensar en la educación emocional, en la inteligencia emocional como un eje fundamental de nuestras currículas y del desarrollo integral de nuestros alumnos y de las personas. Hemos recorrido el cambio en el sector, lo importante que es
la experiencia del alumno, la búsqueda de propósito como misión definitiva de las instituciones educativas. Y quisiera detenerme unos minutos en una reflexión que tiene que ver particularmente con la razón de ser de una institución educativa, en este caso de una universidad. La pandemia nos ha puesto en jaque y nos ha traído muchas reflexiones respecto de cuánto la ciencia sirve a la sociedad y cuán amalgamada está la ciencia a las necesidades de la sociedad. Y ahí quiero anclar mi reflexión, la innovación y la ciencia, visto desde un lugar diferente, desde un acercamiento de las instituciones educativas a partir de su conocimiento científico, de sus investigadores, de sus profesores, al servicio de las reales problemáticas de la sociedad. Hoy no tenemos una vacuna. Decenas y miles de investigadores en el mundo están trabajando para tenerla. Sin embargo, sabemos que las epidemias y las pandemias pueden llegar a ser una tendencia que llega para quedarse y que se puede replicar muchas veces. ¿Cómo comenzamos a trabajar las instituciones educativas en función de estar mucho más cercanas a las problemáticas de la sociedad, esta o las decenas de problemáticas que a nivel económico, social, cultural, sociodemográfico se desprenden de dificultades como esta? Entonces, una primera reflexión tiene que ver con una universidad, en este caso, mucho más cercana a los emprendimientos de la base de la pirámide, de ayudar a los diferentes actores de la sociedad a organizarse para ser autogestivos y para sobrellevar determinadas situaciones, una lógica de colaboración entre el mundo productivo y el mundo científico y entre el mundo social y el mundo científico, un trabajo de impulso, en el caso nuestro, a las empresas B o a las empresas sociales, a las empresas con una mirada de responsabilidad social y de sustentabilidad profunda. En esta universidad formamos más de 65.000 alumnos que a lo mejor muchos de ellos tendrán sus organizaciones, sus empresas, sus emprendimientos. Muchos otros liderarán desde el Estado, desde la función pública, diferentes espacios. Es importante que estos alumnos se formen con una visión de un mundo en cambio, de un concepto de empresa social, redistributiva, con una visión de creación de riqueza, pero una creación de riqueza para hacer realmente una trama social más justa, más equitativa y más sustentable. Dentro de la innovación y la ciencia, reflexionar sobre cómo estamos trabajando de manera consorciada, cómo tenemos que aliarnos entre universidades, entre instituciones, entre espacios y compartimentos del Estado para unir fuerzas, porque los problemas son extremadamente relevantes y grandes y cada vez posiblemente nos encontremos con problemáticas más y más crecientes. En definitiva, cada uno de estos conceptos, desde mi perspectiva y la perspectiva del siglo XXI, tienen un objetivo central, que es cómo logramos en el mundo pospandemia que el poder de las aulas nos lleve a ecualizar la equidad. ¿A qué me refiero con ser un gran ecualizador de la equidad? A mirar el sistema de manera compleja, de manera completa, no solamente una visión parcial respecto de cómo está parada mi institución en un contexto o cuál es la necesidad que estoy viendo. Todas estas problemáticas y estos desafíos que yo he planteado nos ponen al frente una gran diferencia y inequidad social. Entonces, nuestro trabajo fundamental como instituciones es ecualizar la equidad, lograr que más puedan, lograr generar las estrategias y las herramientas para que los alumnos de todas las realidades, de todas las edades y de todos los contextos puedan tener una educación de calidad y pensar en un futuro que los tenga ellos mismos como protagonistas. En última instancia, y como cierre de estas palabras que deseaba compartirles, no olvidar que si bien se ha discutido mucho si la globalización está en jaque con esta pandemia, si podemos seguir hablando de globalización o de regionalización o de localización, la verdad que en estos años todo
el mundo educativo y los diferentes sectores hemos tenido como parámetro este mundo global. Un alumno inserto en el mundo, que sepa resolver modelos complejos, que no desconozca la realidad de las regiones, pero que puede insertarse. Y nos queda un desafío importante en pensar en esa globalización, en cuáles son los cuidados que tenemos que tener en esa globalización, cuáles son las características de la educación en ese mundo interconectado, y en ese mundo interconectado hacer el mecanismo permanente de mirar el sistema y mirar la realidad de nuestro entorno y de nuestro país para poder tener una educación mucho más pertinente, y cuando digo pertinente es adecuada a las realidades locales. Nosotros tenemos 65.000 alumnos desde la Antártida a la Quiaca, realmente, genuinamente, en los lugares más recónditos de la Argentina. Los ejemplos, las características, sus emprendimientos son diversos. No podemos desconocer la realidad del alumno para impartir una educación normalizada y estandarizada. La pertinencia de la educación es algo relevante en este contexto, el impacto a quienes estamos llegando y de qué modo estamos llegando, cuáles son los resultados de ese gran esfuerzo que el Estado, las instituciones públicas y las instituciones privadas hacemos en función de la educación, medir los resultados de lo que estamos haciendo y por otro lado pensar en modelos cada vez más escalables. Nos falta mucho para hablar de equidad educativa y de inclusión educativa. Por lo tanto, el desafío es cómo logramos en esta ecualización de la equidad incluir, ser pertinentes, lograr el desarrollo de la autoestima de las personas y construir esta nueva normalidad en la cual ya estamos trabajando muchos de nosotros a prueba y error, que es una práctica que nos cuesta mucho en un mundo como el educativo que se ha basado durante décadas en las certezas y no en las incertidumbres. Les agradezco mucho su atención.